10 lugares secretos para tocar a una mujer que seguro la enloquecerá. A una mujer hacerla disfrutar a veces se vuelve una tarea algo difícil, pero con el tiempo ellas mismas han mostrado ciertos tips y lugares secretos donde puedes acariciarlas y las llevarán con seguridad al disfrute máximo. Así que presta atención, saca todo su potencial a todas sus zonas erógenas. Pero, ¿qué son? El cerebro juega un papel fundamental en el erotismo, pero con imaginación o sin ella, las zonas erógenas son capaces de ejercer por sí solas como estimulantes sexuales. En esta oportunidad te daremos 10 lugares secretos donde tocarás a una mujer y te aseguramos que enloquecerá. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Dato número 1. Los labios. Esta zona erógena está muy presente en el acto sexual, pero no siempre ha sido así. De acuerdo a un nuevo estudio llevado a cabo en 168 culturas, solo el 46% de las sociedades practican el beso como gesto romántico. Y parece ser una invención relativamente moderna. Se cree que en las sociedades del Paleolítico nadie lo practicaba. Cuando nos besamos, nuestro cerebro produce dopamina y oxitocina. Cuanto más besas, mejor. La sangre fluye y lo que ya era una zona erógena intensa entra en el tiempo extra. De hecho, la piel de tus labios es más sensible que la mayoría de las partes de tu cuerpo, más de 100 veces que la de tus dedos, comenta Drake. El hombre de Cro-Magnon no sabe lo que se perdía. El beso desencadena un cóctel de hormonas y neurotransmisores, capaz incluso de generar orgasmos sin necesidad de contacto genital. Los labios son de hecho la zona erógena de nuestro cuerpo más expuesta y tienen 100 veces más sensibilidad que nuestros dedos. Por todo ello, no es una mala idea usar los labios para excitar cualquier otra zona erógena de nuestra pareja. Así también estaremos excitándolos nosotros mismos. ¿Quién quiere usar la mano pudiendo usar la boca? Dato número 2. La vagina. La vagina es sensible en muchas áreas. El más conocido sin duda, el primer tercio de la pared anterior, donde se ubica el punto G. Pero en el área del fornix anterior, en la pared anterior de la vagina junto al cuello uterino, se encuentra la zona AF. ¿No te suena? Pues resulta que esta área, que muchas personas obvian por completo, ha sido apodada como el segundo punto G, precisamente por el nivel de placer que se puede alcanzar estimulándola. Lo mejor de todo es que cuando se excita provoca una rápida lubricación vaginal, lo que conduce a orgasmos más intensos. También conocido como el punto A, hay que ejercitarlo. Según explicaba el científico que descubrió la zona, el Dr. Chua Chin An, si se aplica la presión justa y se hace un movimiento de palanca suavemente durante al menos 10 minutos al día, las mujeres pueden conseguir orgasmos regulares e intensos, incluso sin necesidad de preliminares. Dato número 3. El cuello. Según la investigación, el cuello es la zona erógena preferida por las mujeres tras el clítoris, la vagina o los labios. Así que no debemos subestimarla. El cuello, el área de la clavícula y la nuca son muy sensibles, tanto en hombres como mujeres, y se pueden estimular con besos y caricias. Hay personas que se excitan muchísimo tras recibir pequeños mordiscos en el área, los míticos llamados chupetones. Todo es cuestión de probar. Esta es una zona erógena muy sensual y llena de terminaciones nerviosas sensibles. El nervio vago, lleno de terminaciones, se extiende también a lo largo de esta área. El cuello suele responder gratamente a la estimulación, ya sea en forma de besos y caricias o incluso al recibir un masaje. Es bastante propenso a la excitación y esto resulta evidente en las relaciones sexuales. Ellas experimentan mucho placer tanto al estimularlo como al recibir estimulación en esta parte. Suelen ser sensibles a caricias suaves con las manos, como por ejemplo que hábilmente retiren el pelo a la conquista de esa epidermis. La boca y la lengua cumplen también una sugestiva función. Dato número 4. El clítoris.
Es el verdadero órgano sexual femenino y aprender a estimularlo es la clave real de una relación satisfactoria. La triste realidad es que casi la mitad de las mujeres heterosexuales no suele alcanzar el orgasmo durante el coito, y una gran mayoría, el 68%, según recientes investigaciones, finge con frecuencia haber alcanzado el clímax para no dañar a su pareja. El clítoris se comunica con el cerebro a través del nervio pudendo, el mismo que le transporta información desde el pene y solo sirve para una función, el placer, asegura el Dr. O'Reilly. Según OMGS, una web que ofrece previo pago un conjunto de videos en los que se enseña a hombres y mujeres a estimular el clítoris, hay 12 categorías para estimularlo: bordear, insinuar, ser consistente, sorprender, multiplicar, acentuar, enmarcar, estadificar, rodear, orbitar y señalizar. Dato número 5. Vientre y ombligo. Muchas mujeres sienten una excitación especial en esta zona del cuerpo, sobre todo en la parte más cercana al pubis. El ombligo, además, es una región de nuestro cuerpo especialmente sensible y por tanto susceptible de excitarnos. Esta zona es el centro de la energía del cuerpo. Al estimularla, el cuerpo empieza a irradiar calor y lo transmite a todo el cuerpo. Acariciándola con los dedos desde la cintura hacia el ombligo, suavemente y sin hacer cosquillas, en el caso de que las hubiera, podemos excitar poco a poco a la otra persona. Algunos investigadores creen incluso que el ombligo y los genitales provienen de un tejido común, y en algunas personas siguen conectados, de modo que las caricias en este provocan un cosquilleo en la zona erógena por excelencia. Dato número 6. Pezones. Algunas mujeres pueden alcanzar el orgasmo a través de la excitación de sus pechos. La estimulación del pezón activa un área del cerebro conocida como la corteza sensorial genital. Esta es la misma región del cerebro que se activa mediante la estimulación del clítoris, la vagina y el cuello uterino, lo que significa que los cerebros de las mujeres procesan la estimulación del pezón y la genital de la misma manera. Dato número 7. Cuero cabelludo. Los masajes en el pelo resultan siempre agradables. Si a un simple movimiento de las yemas de los dedos le añadimos un poquito de picardía y caricias que vayan desde el cuello hacia la barbilla y desembarquen por toda la cara, activaremos otras muchas zonas y las conduciremos a un estado de bienestar y calma. Que no se te escape ningún rincón. Ejerciendo una presión suave con los dedos sobre el centro de las sienes a modo de masaje y acompañándola con relajantes círculos en el cráneo, liberaremos tensiones y ayudaremos a entrar en una situación de completo relax. Acompañar estos movimientos de una respiración apropiada, el constante contacto de las manos con su cuerpo y, ¿por qué no?, algún que otro beso, pueden descubrirte todo un universo de sensaciones. Dato número 8. Las piernas. Una zona muy sensible es la entrepierna. Masajea un poco los muslos por la parte interior, pero sin tocar sus genitales. Si te adelantas aquí, todo se puede caer, así que mejor lento pero seguro. Si las circunstancias lo permiten, despójala de sus prendas que cubran esta zona y baja despacio por su cuerpo besando su vientre, los huesos de la cadera, esquiva su pubis y besa con firmeza sus muslos. Mientras tus labios están en esa zona, tus pulgares pueden estimular los huesos de su cadera e intercalar caricias con sus nalgas. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Dato número 9. Muñecas, manos y pies. Los dedos, tanto de las manos como de los pies, son otra de las zonas que, según la ciencia, son altamente sensibles, al igual que ocurre con tobillos y muñecas. Claro, siempre dependerá de qué le guste a la mujer que le haga sentir placer, sobre todo en estas partes. Dato número 10 y bastante curioso: los párpados. Lamer y besar los párpados refuerza la conexión con la pareja. Besa suavemente sus mejillas, recorre su rostro y llénalo de besos.
Mezcla la pasión y la ternura, comenzando primero con besos suaves por estas zonas erógenas femeninas. Tienes que partir de la base de que el cuerpo femenino es muy distinto del masculino, y no solo por la forma, sino sobre todo por los puntos erógenos que pueden excitar a tu pareja. Las mujeres son mucho más sensuales que los hombres, más pausadas, y la excitación no viene únicamente de la estimulación directa de sus genitales, sino que sobre todo viene de la preparación de su cuerpo y su mente. El sexo femenino es más parecido al sexo tántrico, un tipo de contacto más pausado, tierno y cariñoso que puede ponerlas a 100 de forma progresiva y deliciosa. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Y si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte de ninguno. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.